Señoras y señores, invitados especiales. Señor Rodolfo Sanz, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Señora Viviana Bonilla, gobernadora de la provincia del Guayas. Señoras y señores asambleístas. Señoras y señores jefes de misión de los países miembros del ALBA y estados invitados. Señoras y señores ministros y secretarios de Estado del Ecuador. Señor Aaron Philibert, coordinador nacional del ALBA de Dominica. Señor Luis Porto, subsecretario de Relaciones Exteriores del Uruguay. Eduardo Suaín, secretario de Relaciones Exteriores de Argentina. Señor Shanla Codrington, de Agricultura, Tierras, Vivienda y Medio Ambiente de Antigua y Barbuda. Señores ministros de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca de Bolivia, Bruno Rodríguez Parrilla de Cuba, Douglas Slater de San Vicente y las Granadinas, Elías Agua de Venezuela. Señor José Ramón Machado, vicepresidente de Cuba. Señores presidentes y primeros ministros, Evo Morales, del Estado Plurinacional de Bolivia, Laurent Lamotte, de la República de Haití. Hay que hacer la pausa con Evo porque siempre lo aplauden. Daniel Ortega, de la República de Nicaragua. Lo acompaña su esposa Rosario. Kenia Anthony, de Santa Lucía. Y Nicolás Maduro Moros, de la República Bolivariana de Venezuela, que se integrará a esta reunión en breves momentos. Llegó a altas horas de la madrugada con su señora esposa. Bienvenidas, bienvenidos. Ecuador está pasando unos días un poco difíciles. Ayer tuvimos una muy mala noticia. Falleció en forma absolutamente inesperada un deportista muy querido, el goleador de la selección nacional, joven, valor de la patria, Cristian Chucho Benítez, que había quedado, además de ser goleador de la tricolor, de la selección nacional, había quedado como el goleador del campeonato mexicano, donde jugaba, y había sido contratado por una suma multimillonaria por un club catarí, donde había llegado hace menos de una semana, ¿no? Inesperadamente, ayer muere, aparentemente una falla cardíaca, pero todavía debemos esperar los resultados de la autopsia. Felizmente tenemos embajada en Qatar, nueva embajada, son de las que ha abierto este gobierno, y bueno, estamos dando el respaldo que se puede a su señora esposa, joven esposa que se encuentra sola en un país tan lejano. Aparentemente recién podrá salir el cadáver de Cristian hoy a las 5 de la tarde, supongo que hora catarí, y llegará al país el día de mañana, así que esta noticia ha conmocionado y entristecido a la patria, una pérdida absolutamente inesperada, una muerte inexplicable. Pero así es la vida, hay que continuar adelante, haciendo el dolor fortaleza, haciendo de las dificultades esperanzas. Un abrazo solidario pues a la familia de Cristian Benítez. Un abrazo solidario también a todos los jefes de Estado, cancilleres, primeros ministros, jefes de delegación que nos acompañan. Nuestras revoluciones deben ser revoluciones culturales también, ¿no? Y deben ser revoluciones de la puntualidad. Así que tratemos de empezar siempre puntuales por nuestros pueblos, para nuestros pueblos. Se había convocado a las 10 de la mañana. Tengo que reconocer que el primerito que estuvo rompiendo el mito del tiempo indígena fue Evo, ¿ah? Así que qué bien que los indígenas nos den el ejemplo en aquello de tratar de ser puntuales. Y queridas amigas y amigos, ustedes saben que nuestra América es la región del mundo en donde se está disminuyendo pobreza, inequidad, donde se vive no una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, un nuevo tiempo de creación y de propuestas. En este renacer hay mucha fuerza, mucho coraje. Estamos armados, pero de ideas, de mucha fe, de autoestima, de soberanía, de pasión, de talento. Por estos senderos de la patria nueva está caminando nuestro Simón Bolívar, con todas las canciones y los cambios profundos. Camina por las calles Manuelita Sáenz, con los trabajadores, con los obreros, y las plazas se visten de colores y de asombros. Por América Latina está flameando el grito desafiante de Tupac Katari, acertando que después de la muerte vuelven millones. De Tupac Amaru, el que se levanta y convoca para que los pueblos ancestrales rompan el silencio de siglos
y sean parte sustancial de estos procesos libertarios. Carlos Fonseca, Sandino, Morazán, Monseñor Romero, la revolución de los poetas, bajan de las montañas para organizar la conciencia. En este verdadero nacimiento democrático, humanista y pacífico, saludamos, querido José Ramón, ese asalto al cuartel Moncada, que incendió de sueños a esta América nuestra. Saludamos a Fidel, al Che Guevara, a Raúl, que desde la Sierra Maestra, se cumplieron 60 años la semana pasada del asalto al cuartel Moncada, inicio de la Revolución Cubana, que desde la Sierra Maestra, desde la Higueros de cualquier parte del mundo, nos dicen que la revolución es un acto de amor. Levantamos la memoria insurgente de Eloy Alfaro, de José Martí, como una bandera revolucionaria. Abrazamos el espíritu libertario de Hugo Chávez Frías. Está más vivo que nunca, que está cantando como siempre, que está peleando por todos y cada uno de nosotros. Aquí estamos con él, junto a los indios, a los negros, a las morenas, a las cholas, a los montubios, los pescadores, los obreros, los campesinos, los artesanos de este pueblo diverso, de este pueblo multicolor. Comandante, ya te hice quedar mal, ¿eh? Dije que primero llegó Evo y dicen que los indígenas piensan en siglos. La segunda Ahora piensan en segundos. del ALBA que acaba de ser inaugurada por el... Aquí estamos junto a los llaneros, junto a los hombres y las mujeres del altiplano, de las orillas del mar y de la selva. Aquí estamos junto a los líderes que representan la voluntad de sus pueblos, junto a las repúblicas hermanas de Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente. Bienvenidos a esta tierra de la mitad del mundo, a este rincón de la patria grande llamado Ecuador, que también es su patria. Tanto en Ecuador, cuanto en muchos sectores de esta América nuestra, sobre todo en los países que integran el ALBA, insisto, se vive un cambio de época. Ese cambio de época se expresa sobre todo, sabemos que no hemos resuelto todos los problemas, sería un absurdo decirlo, falta mucho camino por andar, pero de igual manera es mucho el camino recorrido. Pero el principal cambio se está dando. ¿Por qué nunca se desarrolló nuestra América? ¿Por qué esas grandes contradicciones entre extremadamente ricos y extremadamente pobres? ¿Por qué una región que tenía todo para ser la más próspera del planeta, sus reservas de agua dulce, sus recursos naturales, las civilizaciones que existían en nuestra América antes de la llegada de los europeos, aztecas, mayas, incas? ¿Por qué con tantos recursos, civilización, tecnología, no ha alcanzado todavía el buen vivir? Porque siempre nos dominaron unos pocos, porque fuimos sometidos por unas élites excluyentes. Ese es el principal cambio y el fundamental cambio que se está dando en nuestra América, el cambio en las relaciones de poder. Es claro que no hemos podido resolver todos los problemas, pero que a nadie le quede duda que aquí ya no manda el capital, particularmente el capital financiero, que nuestros países ya no mandan las burocracias internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, que ya no manda el poder mediático, que ya no mandan países hegemónicos. En Ecuador, Bolivia, Venezuela, los países del ALBA, mandan nuestros pueblos, existe soberanía popular. Y ese es el principal cambio que se está dando en nuestras repúblicas. Y es lo que no nos perdonan las élites que pierden su poder, por eso tanto encono, tanta oposición visceral, antidemocrática, tantos intentos de desestabilización, perdieron el poder. Pero atentos, cuidado, creemos que esos cambios son irreversibles, todavía esos poderes fácticos están debilitados, pero existen y acechan, esperando el momento de desestabilizar, de acabar con estos procesos de cambio. Existen peligros externos, peligros internos a estas revoluciones que está viviendo nuestra América. Y debemos estar muy atentos, debemos saber asumir al enemigo, identificar adecuadamente esos peligros.
En cuanto al plano externo, por ejemplo, lo que domina el mundo actualmente, claro que hay imperialismo, pero ya no se expresa en bombas, en misiles, en botas invasoras, sino que es el imperio del capital, de los dólares, de los condicionamientos y las extensiones de este capital, que es la entelequia de mercado, el sálvese quien pueda, el crear no sociedades, sino mercados globales, regionales, no ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores globales. Otra extensión, por supuesto, es el poder mediático totalmente vinculado a ese imperio del capital. Y esa es la nueva lucha antiimperialista. El ALBA es antiimperialista, pero el imperio que domina el mundo, incluso a esos países hegemónicos, dominados también por el capital, ese imperio es el imperio del capital. El orden mundial vigente no solo es injusto, es inmoral. Es impresionante cómo la justicia es tan solo la conveniencia del coyunturalmente más fuerte, cómo la seguridad jurídica, entre comillas, es para ciertas cosas como el capital y para los seres humanos que se destrocen. Un ejemplo de aquello, el caso de espionaje más grande de la historia de la humanidad, que acaba de ser revelado por el ciudadano Edward Snowden. Los que nos hablan de seguridad jurídica son los que nos quitan la mayor de las seguridades, es la seguridad a la intimidad, las seguridades a comunicaciones adecuadas, discretas, entre seres humanos. Y dentro de esta esquizofrenia, por tratar de ocultar lo inocultable, se cometen abusos terribles, rompiendo el derecho consuetudinario, los tratados internacionales, el derecho internacional, como fue el atroz impedimento de que el hermano Evo Morales sobrevuele los cielos de 4 países europeos, haciéndolo aterrizar de urgencia ante la falta de combustible en un país que no era su destino, me refiero a Austria. Imagínense por un segundo, si eso hubiera ocurrido al presidente de los Estados Unidos, hubiera sido casus belli, hubiera sido un caso de guerra, si hubiese ocurrido a un jefe de Estado europeo, es decir, la seguridad jurídica, los derechos para algunos, para los demás el abuso, la doble moral, el doble estándar. El orden mundial no es solo es injusto, es inmoral. Y tenemos que enfrentar esa injusticia, esa inmoralidad, unidos, para al menos en nuestra América crear un orden donde la supremacía la tenga el ser humano, donde brille la justicia, la lógica, la verdad, y no tan solo la conveniencia del más fuerte. Y en todas las instancias que ustedes pueden ver, observar, enfrentar, se verifica ese imperio del capital. Y son los peligros que debemos tener identificados y contra los cuales tenemos que actuar de forma eficiente y eficaz. Uno de esos peligros, uno de esos instrumentos del imperio del capital, queridos colegas del ALBA, los famosos tratados de protección recíproca de inversiones y centros de arbitraje. Han reflexionado que el capital tiene más derecho que los seres humanos, que cualquier transnacional puede llevar a uno de nuestros estados soberanos a un arbitraje sin tener siquiera que agotar las instancias jurídicas internas, de hecho sin acudir a ninguna. Si ustedes quieren llevar un caso de atentado a derechos humanos a la Corte Internacional, además de que dura muchísimos años, primero, requisito fundamental es haber agotado las instancias internas del correspondiente país. Pero una transnacional puede llevar directamente a un Estado soberano a estos centros de arbitraje. Centros de arbitraje por demás corruptos, con conflicto de intereses, árbitros que son abogados de las propias transnacionales, que vienen y vuelven a dichas transnacionales. Árbitros que les conviene ser competentes, jamás declarar que no son competentes para tratar un caso, porque a diferencia de los jueces nacionales que ganan un sueldo fijo, independientemente de los juicios que tengan que tramitar, estos árbitros ganan en función de los casos que tramitan. Rechazar por declararse incompetente un caso significa dejar de ganar 200, 300 mil dólares. Entonces esta situación nunca ocurre, porque son deshonestos en una gran proporción. Y lo más tragicómico de aquello es que ese sueldo se lo tienen que pagar los propios países acusados y normalmente condenados. Y tenemos ejemplos clamorosos. Yo no quiero aprovechar esta reunión, su esfuerzo, su gentileza de visitarnos,
para posicionar el caso de Ecuador, pero sí ilustrar con lo que le está pasando a Ecuador, que es lo que le pasa a Bolivia, Venezuela, Argentina, a muchos países de nuestra América. Occidental fue una compañía, Occidental Petroleum se llama, se la conoce como Oxy, una compañía petrolera norteamericana que se dio acciones sin permiso del gobierno ecuatoriano, acciones de su concesión, y en el contrato y la ley claramente se estipulaba que eso era motivo de caducidad del respectivo contrato. Se aplicó la ley, nos demanda ante el CIADI, y el CIADI, en un laudo increíble, dice que reconoce que la empresa rompió la ley ecuatoriana, pero que lo hizo sin mala fe. Es decir, esta multimillonaria transnacional no tenía abogados que le indiquen que estaba rompiendo la ley, y declara que la ley ecuatoriana es demasiado drástica, es decir, juzga la ley de un país soberano, algo inaudito. No es que dice que no se aplicó la ley correctamente, juzga la ley, que la ley es demasiado dura. En teoría, estos tratados de protección recíproca de inversiones establecen, como su nombre lo indica, obligaciones recíprocas. Este es un tratado firmado entre Ecuador y Estados Unidos. Imagínense que un centro de arbitraje diga que la ley estadounidense es demasiado dura y por eso cambia una sentencia o cambia la aplicación de la ley. Sería inaudito, jamás lo aceptarían los Estados Unidos, por eso es lo que se impone a nuestros países. Sobre este laudo, cito, los actos ilícitos de la Oxy que violan el derecho ecuatoriano se han subestimado groseramente y no se ha tenido en cuenta adecuadamente la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de empresas extranjeras. Continúo. El laudo de mayoría es tan escandaloso en términos jurídicos y contradictorio en términos jurídicos también, que no tengo otra alternativa que manifestar mis discrepancias. Este es el voto salvado en el referido laudo del árbitro Brigitte Stern, francesa, puesta por el propio CIADI, porque Ecuador jamás reconoció la competencia del CIADI para tratar este caso, porque se trataba de un caso de caducidad y expresamente el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones excluye estos casos en el marco del referido tratado. Pero este abuso con este abuso pretenden cobrarle al país 2.300 millones de dólares. Ojalá nos demos cuenta cómo por estos mecanismos, lo que no han logrado los opositores en las urnas, lo que no ha logrado el poder mediático, lo que no ha logrado el condicionamiento de la burocracia internacional, de la banca internacional, lo pueden lograr estos supuestos centros de arbitraje en nombre de la seguridad jurídica, que no es otra cosa que defender los intereses y los abusos del capital transnacional. Otro ejemplo, Chevron, la tercera compañía más grande por ventas de los Estados Unidos, la tercera compañía más grande por ventas de los Estados Unidos, estamos hablando de cualquier cosa, la cual compró a la petrolera Texaco, que trabajó en Ecuador hasta 1992. Texaco dejó destrozada la selva amazónica. En 1998 un gobierno entreguista dijo que todo estaba limpio, lo cual era una gran mentira, hubo corrupción, hubo fraude. Pero eso significa que Texaco y ahora Chevron arregló su problema con el gobierno, no con los privados. Entonces, usando su legítimo derecho a reclamar lo que le corresponde, pueblos amazónicos indígenas demandaron a la petrolera por la contaminación que efectivamente existía en Amazonía. Era mentira que se hubiera limpiado, remediado esa contaminación. Esto fue hace unos 15 años. Chevron se pasó luchando una década para que el juicio no sea en Nueva York, domicilio de la petrolera, a donde lo enjuiciaron los indígenas. Y logró que pasara el juicio a las cortes ecuatorianas. Pero lamentablemente perdieron. Y en esta nueva década se han pasado los últimos años tratando de destrozar el sistema judicial ecuatoriano, acusándolo de corrupto, y al gobierno del Ecuador. Para ello han gastado cerca de 400 millones de dólares y utilizan actualmente alrededor de 900 abogados. Ecuador se está enfrentando a la tercera empresa más grande de los Estados Unidos, que quiere sentar un precedente, dejar claro que el big business, que el big oil, al menos en un país no desarrollado, no puede ser juzgado, no puede ser llevado a la justicia. Y como perdió ese juicio, nos demanda ante otro centro de arbitraje,
Uno de los conflictos de intereses que tienen estos centros es que compiten entre ellos para tener negocio, para tener trabajo. Que mientras más favorezcan a las transnacionales, más casos les va a llegar. Otro de estos centros de arbitraje es la Corte de la Haya, que se desenvuelve a través de las reglas de la UNCITRAL de las Naciones Unidas, ¿no? Y nos lleva a un arbitraje invocando al Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Pero en primer lugar, esos tratados no aplican para juicio entre privados. Lo que está reclamando Chevron es un juicio entre privados. Comunidades amazónicas, antes de nuestro gobierno, contra Chevron, empresa privada. Y en segundo lugar, lo más grave, lo más escandaloso, lo más inocultable, es que como les manifesté, Chevron Texaco dejó el país en 1992 y el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos recién entra en vigencia en 1997, es decir, 5 años después. Pese a todo esto, en forma inaudita, el tribunal se declara competente. Declararse incompetente significa dejar de ganar $200.000, $300.000 por árbitro, los cuales son pagados por el propio Estado ecuatoriano. Y más aún, ordena detener la sentencia dictada en cortes ecuatorianas contra Chevron. Se acabó la soberanía, se acabó la verdadera seguridad jurídica. Esto es escandaloso, esto es intolerable. Estos son los mecanismos del nuevo imperio, el imperio del capital, del nuevo imperialismo, con una doble moral y una hipocresía sin límite, utilizando estas instancias internacionales, arbitrajes, árbitros totalmente comprometidos, corruptos, tratan de someter a nuestros países. La realidad es que estos tratados de protección recíproca, impuestos sobre todo en los años 90, en plena larga y triste noche neoliberal, y aceptados, no solo fueron impuestos, fueron rogados, pedidos por gobiernos entreguistas en nuestros países, son un verdadero atentado a la soberanía, además de existir multimillonarios negocios alrededor de todos estos casos y conflictos. Estas son las cosas para las que sirve la integración, actuar en conjunto. Solos el capital transnacional los puede liquidar. Ojalá haya logrado transmitirle la urgencia, la gravedad de estas situaciones. Lo que no han logrado en las urnas los opositores, los pelucones en Ecuador, los escuálidos en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que no han logrado los boicots, como en Cuba, porque Cuba no tiene estos problemas, lo que no ha logrado los condicionamientos de la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, pueden lograr estos centros de arbitraje en nombre de la seguridad jurídica. ¡Cuánta hipocresía! Están destrozando la seguridad jurídica y lo único que están haciendo es vendiéndose en cuerpo y alma a los intereses y abusos del capital. Un peligro externo que estoy identificando, prioritario, y lo que les quiero transmitir es que debe ser prioridad en nuestros objetivos de política exterior, actuando en conjunto. Pero otra prioridad, el sistema interamericano de derechos humanos. No es tan grave como el primero. El primero puede liquidar al Ecuador. El caso Oxy nos condenó a pagar $2.300 millones, eso es más que todo el presupuesto de salud anual del Ecuador. En el caso Chevron, pretenden que la condena del juzgado ecuatoriano contra Chevron, $18.000 millones, la paga el gobierno, puede hacernos quebrar como Estado. En este caso, el sistema interamericano de derechos humanos no nos puede hacer quebrar, pero sí indigna también tanto cinismo, tanta hipocresía. Pregunto, y las futuras generaciones nos han de juzgar. Y por supuesto, con la prensa, esa extensión del imperio del capital que tienen nuestros países, y la prensa latinoamericana no es mala, es recontra mala. Yo estoy de acuerdo que una buena prensa es fundamental para la democracia, pero una mala prensa es fatal, letal para esa misma democracia. Entonces todo esto lo van a tergiversar y van a decir que aquí hay un dictador que quiere atentar impunemente contra los derechos humanos y por eso quiere acabar con el sistema interamericano de derechos humanos, que es perfecto, es la perfección, ¿no? Pero la historia nos juzgará, son cosas inocultables, no se puede tapar el sol con un dedo. Pregunto, pueblos de nuestra América, movimientos sociales, compañeras, compañeros, ojalá alguien me lo pueda responder. ¿Cómo es posible que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, se encuentre en un país que no ha ratificado el Pacto de San José, fundamento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Y de hecho, no ha ratificado ninguno. Hay 7 o 9 instrumentos fundamentales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no ha ratificado ninguno de esos instrumentos. Los ecuatorianos pueden sentirse muy orgullosos,
Ecuador es uno de los 7 países del sistema interamericano que ha firmado todo y cada uno de los instrumentos de defensa de derechos humanos en nuestro continente. ¿Cómo es posible que la CIDH se financie casi en su totalidad por los países que no han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José y por estados observadores, europeos, asiáticos, que no son parte de América, y por organismos y supuestas fundaciones, ONGs de esos mismos países? Es decir, pagan para que controlen a los demás, porque ellos no pueden ser controlados porque no han ratificado la Convención o no son parte del sistema interamericano. Pregunto, ¿cuándo ha existido un tratado que el que no lo firma goza de los mismos beneficios, pero de muchas menos obligaciones que de aquellos que firman? Ese es el Pacto de San José. Ahora que hay un verdadero cambio de época en nuestra América, a nuestros gobiernos democráticos se los trata muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales. Y paradójicamente son acusados y denostados por los grupos que antes de manera velada o pública apuntalaron esas dictaduras, que no tuvieron ningún respeto por los derechos humanos. Por ejemplo, cierta prensa. Fueron cómplices descarados de las dictaduras. No podemos seguir soportando estas contradicciones. Ecuador, como Estado parte del sistema interamericano de derechos humanos, siempre estará dispuesto a defenderlos y a cumplir con sus obligaciones, pero no permitirá más que se socave su soberanía y que simples burocracias intenten ponerse por encima de nuestra... Y no tolerará más tantas contradicciones. Son de otra de los temas que debemos tratar y procesar dentro del ALBA. Y no quedarnos a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que analizar y cuestionar la propia Organización de Estados Americanos, OEA, pueblos de nuestra América. ¿Cómo se puede sostener la irracionalidad de que la sede de la Organización de Estados Americanos tenga como sede el país del criminal bloqueo a Cuba? Bloqueo que incumple abierta, descaradamente, la mitad de los artículos de la Carta Interamericana, Carta Fundacional de la OEA. Bloqueo que ha sido condenado nada más y nada menos que 20 veces por las Naciones Unidas. Como dije el 24 de mayo, la última condena en octubre de 2012 con el respaldo de 188 de los 193 países miembros. ¿Hasta cuándo toleraremos esto? Todo esto hemos, queridos colegas, tratar dentro del ALBA para que estos procesos integracionistas, he escuchado a la presentadora decir, este es un espacio político, por supuesto, político, para tomar decisiones políticas, visiones, orientaciones políticas basadas en una ideología clara, política, el mecanismo por el cual las sociedades toman las decisiones en forma racional. Tenemos que discutir, procesar estas cosas al interior del ALBA y de los espacios integracionistas. Cabría preguntarse, ¿para qué tener a la OEA si no podemos tener una postura definitiva regional sobre problemas tan cruciales, tan clamorosos, tan urgentes, tan evidentes como el de las Islas Malvinas, islas tomadas por la Fuerza Argentina en el siglo XIX y colonia británica al frente de las costas latinoamericanas, pero a más de 11.000 kilómetros de Londres? ¿Hasta cuándo toleraremos tantas contradicciones, tantos silencios cómplices? ¿Para qué sirve la OEA si no resuelve este problema? Otra pregunta, ¿qué se está haciendo sobre el mayor caso de espionaje de la historia de la humanidad, denunciado por el ciudadano norteamericano Edward Snowden y que viola la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que determina el derecho a la intimidad, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículos 12, 13, 11, que establecen el derecho a la intimidad, y viola descaradamente la soberanía de los estados, al ser sujetos de espionaje por parte de una potencia que tiene capacidad para hacerlo. Y sus cortes nacionales son las que le dan permiso para espiar a otras naciones soberanas rompiendo el derecho internacional. No podemos seguir tolerando esas contradicciones. Y si seguimos callados, queridos colegas, seremos cómplices de lo que está sucediendo. Ecuador. Lo dije en mi posesión el 24 de mayo.
Siempre defenderemos los derechos humanos, pero no permitiremos tanto cinismo y no aceptaremos más neocolonialismo, porque no se trata de otra cosa que de aquello, neocolonialismo. No podemos conectar esta clase de situaciones. ¿Y cuáles son las respuestas para estos problemas internacionales? He citado dos. El imperio del capital, expresado en estos tratados de protección recíproca de inversiones, en estos arbitrajes internacionales que son un atraco a nuestros países. El Tribunal de la Inquisición, uno es culpable por default, ¿no? Las transnacionales siempre tienen la razón, los árbitros van y vienen de esas empresas. Y el problema del sistema de derechos humanos y de la OEA con una doble moral terrible, con unas omisiones imperdonables, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos totalmente cooptada por el ONGismo anglosajón, por el capital detrás de los medios de comunicación y por los intereses de los que la financian, que la financia Estados Unidos y ciertos países europeos. ¿Qué hacer ante este orden mundial que, les insisto, no solo es injusto, es inmoral? Caeríamos en un gran error si nos creemos ya lo suficientemente fuertes como para querer cambiar el orden mundial desde nuestra América. Yo creo que no es así. Probablemente lo cambiarán los ciudadanos indignados del primer mundo, cuando se den cuenta que ellos también son sujetos de opresión, oprimidos por este capital. Pero lo que sí tenemos que hacer, queridos colegas del ALBA y de nuestra América, es defender a nuestros pueblos de estos poderes, evitar que nuestras democracias sean restringidas, mantener nuestras soberanías. Y todas estas cosas están en peligro con ese orden mundial injusto e inmoral. Por ello la patria grande ya no es solo un ideal de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia, un escudo contra la explotación, un escudo contra ese neocolonialismo. Desunidos nos seguirán tratando como el patio trasero. Separados será el capital transnacional el que nos imponga las condiciones. Juntos seremos nosotros los que le pongamos las condiciones a ese capital en función y en beneficio de nuestros pueblos. Felizmente ya tenemos al ALBA, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, y la Unión de Naciones del Sur, nuestra querida UNASUR, para unidos enfrentar, insisto, ese orden mundial. Sin pretender cambiarlo, tal vez algún día lo lograremos, pero sí evitando que ese orden mundial siga afectando, atentando a nuestras democracias, a nuestras soberanías, a nuestros pueblos. Pero también tenemos graves peligros internos. Les decía que hemos avanzado muchísimo, y son cosas que hemos enfrentado. El principal cambio en la relación de poderes. Tenemos soberanía popular, aquí mandan nuestros pueblos. Nuestros estados burgueses se han convertido en estados populares, esos estados aparentes, del que nos hablaba el gran pensador boliviano Zabaleta, ahora se han vuelto estados integrales, como nos decía Antonio Gramsci, el gran pensador marxista italiano, es decir, el estado aparente, tan solo representando unos cuantos en función de sus intereses, al estado integral representando a todas y a todos. Pero tenemos también serios peligros internos, de otras formas, con otras etiquetas. Tal vez los poderes fácticos tradicionales, el poder mediático ha perdido tanta credibilidad, es el gran derrotado en las elecciones que una y otra vez ganamos, porque nos han reemplazado a los partidos políticos, toman su lugar y son derrotados en las urnas. Pero existen otros peligros. Por ejemplo, ese ONGismo no tan infantil, porque saben muchas veces bien lo que hace. ONGismo que pretende satanizar al Estado y que pretende satanizar la política. Ustedes son representantes de movimientos sociales, de organizaciones sociales. ¿Creen que los imperios, el capital, la derecha, ya no se dio cuenta que por esa forma pueden también bloquear, utilizando el mismo lenguaje que ustedes y nosotros utilizamos, bloquear los procesos de cambio? ¿Creen que no hay fundaciones, ONGs, supuestos movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil que representan intereses, los intereses de siempre? Aquí en Ecuador nomás, ¿ustedes qué creen que es participación ciudadana? ¿Qué creen que es Fundamedia? Y por esa manera, por esa vía, tratan de bloquear
esos procesos de cambio, satanizando el Estado, satanizando a la política, que como les decía, es la forma racional por medio de la cual la sociedad toma sus decisiones, satanizando a los hombres políticos. Todo político es corrupto, pero el dirigente social está más allá del bien y del mal, y se posicionan esos absurdos. Y yo creo que esos absurdos, además de hacer mucho daño, no es otra cosa que en la dimensión de derechos, el neoliberalismo. El neoliberalismo en la dimensión de derechos. En la dimensión económica, ¿qué nos decía el neoliberalismo? Que no se mete el Estado, no se requiere el Estado. Todo lo va a resolver el mercado y los actores privados, es decir, el capital. Dejamos en manos del capital, ¿no?, la base productiva, el desarrollo de la economía, la distribución, la justicia social, etc. Eso nos están diciendo ciertas ONGs del plano de derechos y del plano de políticas públicas. Los estados son malos, los políticos son corruptos, la política es mala también. Nosotros, la sociedad civil, somos los que tenemos la respuesta. Estamos más allá del bien y del mal y queremos hacer política pública desde esa supuesta sociedad civil. Yo creo que ese es un grave error que puede tener tremendas consecuencias. ¿Dónde está la legitimidad democrática de ciertas supuestas organizaciones sociales cuyos representantes pretenden hacer esa política pública, pretenden desde sus organizaciones imponer agendas que no han sido legitimadas en las urnas, afectando el Estado, cómo la sociedad en forma integral realiza su acción colectiva, satanizando la política, como todas y todos, no parte de esa sociedad, tomamos decisiones racionales en función del bien común, pero se legitima muchísimo este eugenesismo en lugar del Estado, no observando al Estado, no cuestionando al Estado, en lugar del Estado. Un ejemplo, la CIDH. Es más fácil a una ONG llegar a la CIDH que a un Estado soberano, y eso dicen que es participación, democracia, etc. Eso significa delegitimar al Estado y con ello delegitimar la acción colectiva, la representación institucionalizada de nuestra sociedad. Son problemas tremendamente serios que tenemos que tratar. Y les insisto, dentro de esas organizaciones sociales, la derecha no es tonta. Ya infiltrados por sus organizaciones sociales, que hablan nuestro mismo lenguaje, pero en función de sus intereses. Y muchas veces esas organizaciones sociales son el refugio sencillamente de los políticos que fracasaron en las urnas y autonombrándose representantes de la sociedad civil, quieren imponer su agenda política, lo cual no lograron, insisto, en forma democrática. Otro problema que yo veo al interior de nuestro país, extremadamente grave, y como habrán notado, son problemas en los que cae la izquierda, ¿no? Porque supuestamente cierta nueva izquierda es ONGista, ecologista, etc. Y es el problema de someter los derechos humanos a supuestos derechos de la naturaleza. Esto es un falso dilema. El ser humano es lo más importante de la naturaleza. Y si no superamos la pobreza también atenta contra la naturaleza. Por supuesto, la opulencia es la que más atenta, con el consumo energético, el consumismo, etc. Pero la pobreza también, con la sobreexplotación de suelos agrícolas, con la expansión de la frontera agrícola pecuaria en la selva amazónica, con la contaminación de nuestros ríos por falta de sistema de agua servida, de servicio de alcantarillado, etc. El imperativo moral es vencer la pobreza. Incluso si esto fuera excluyente de los derechos de la naturaleza, que no lo es, seguiría siendo el imperativo moral. No hay mayor atentado a los derechos humanos que en el siglo XXI tener gente viviendo en la miseria, no hay mayor esclavitud, son los esclavos del siglo XXI. Felizmente, como les decía, no son cosas excluyentes, sino que por el contrario hasta se refuerzan mutuamente. Menor pobreza, mayor cuidado de la naturaleza. Pero se está cometiendo ese error gravísimo de someter los derechos humanos a supuestos derechos de la naturaleza, sin entender que el ser humano, no vamos a caer en el error de antes, de pretender que el ser humano es lo único importante en la naturaleza, y no interesaban los impactos ambientales de las acciones humanas, pero se ha pasado al otro extremo, a pretender que el ser humano es poco menos que un estorbo en la naturaleza. Desde la visión de la Revolución Ciudadana, el ser humano no es lo único importante de la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante de esa naturaleza.
Y vencer la pobreza constituye el imperativo moral, la prioridad de ser necesario, incluso excluyente, que no lo es. Y para esto, que nadie se equivoque, que nadie se pierda, necesitamos de nuestros recursos naturales no renovables. Nuestra gran oportunidad, escúchenme, nuestra gran oportunidad para poder desarrollarnos con soberanía son nuestros recursos naturales no renovables. Con ellos podremos evitar, por ejemplo, los niveles de explotación a su fuerza laboral, a la soberanía de ciertos países que hoy han alcanzado el desarrollo y que tuvieron que someterse a los caprichos del capital hasta poder acumular capacidades internas de progreso. América Latina no tiene que pasar por esa dolorosa etapa gracias a sus recursos naturales. Lo sabían los grandes pensadores de izquierda y líderes de izquierda de nuestra América. Allende decía, el cobre es el pan de Chile. ¿Qué sería de Cuba sin las exportaciones de níquel? Tercera exportación, después de servicios médicos y turismo, en la querida República de Cuba. Y es minería a cielo abierto, porque siempre vendrán, ¿no?, a tratar de... No, la minería subterránea sí, pero no la a cielo abierto. Bueno, es minería a cielo abierto. Pero primero está el ser humano, primero están los cubanos. ¿Qué sería la revolución bolivariana sin petróleo, sin gas, sin minerales? Evo Morales, hermano del alma, primer presidente indígena de Sudamérica, hizo lo correcto. Imagínense si caía en el absurdo de decirle no al petróleo, no a la minería, no al gas. Hubiese quebrado y fracasado hace rato el proyecto socialista de Evo en Bolivia. Hizo lo correcto. Ese petróleo, esos minerales, ese gas, para los bolivianos, por supuesto, pero explotarlos, aprovecharlos en toda su dimensión, en beneficio del pueblo de Bolivia. ¿Qué sería la revolución bolivariana, mi querido Nicolás, sin el petróleo de Venezuela? Y algunos pretenden decir que el petróleo es una maldición, pero por favor vayan a un psiquiatra. Cualquier cosa puede ser una maldición. El turismo mal orientado es una maldición. Turismo sexual, turismo depredador, etc. La agricultura mal orientada es una maldición. Que utilice químicos, que sobreexplote los terrenos. La industria mal orientada es una maldición, contaminadora, con uso de químicos, sin calidad. Pero porque haya mal turismo, mala agricultura, mala industria, no vamos a llegar a la conclusión de que no debemos tener turismo, agricultura, industria. La conclusión sensata, inteligente, responsable es tener buen turismo, buena agricultura, buena industria. La conclusión sensata, inteligente, responsable, histórica, es tener buena explotación de nuestros recursos naturales no renovables y no el infantilismo de rechazar su uso. Pero ahora, de acuerdo al discurso de cierta izquierda y de ciertas organizaciones sociales, querer aprovechar los recursos naturales para sacar a nuestra gente de la miseria es ser retardatario, ser extractivista y un largo etcétera de tonterías. Ese es otro problema que yo veo y que necesitamos, mis queridos colegas, declaraciones claras, contundentes, si es posible en esta reunión del ALBA. Otro problema que yo veo, ese fundamentalismo indigenista. Algunas veces se mitifican las cosas. Compañeros, todos estamos con nuestros pueblos ancestrales. ¿Quién puede negar la explotación de la que han sido víctimas? Pero hay mitificar y decir que solo hay indígenas buenos y no hay de los malos, que solo hay honestos y no hay de los otros, que solo hay de izquierda progresista y no hay de los derechistas entreguistas, es un gravísimo error. Como en todo grupo humano, hay buenos y malos. Hay honestos y deshonestos. Hay progresistas y retardatarios, y aquí hay algunos retardatarios, más deshonestos y más otras cosas. Y se nos quiere imponer la idea ahora, en nombre de derechos colectivos, por ejemplo, y en nombre de la participación, y yo creo que nadie puede cuestionar el nivel de participación que tienen nuestros procesos. ¿Qué mayor participación? Hemos ganado, en el caso ecuatoriano, 9 elecciones seguidas, hemos tenido 3 consultas populares, las leyes se socializan ampliamente. Nuestro plan de gobierno participaron cerca de 4.000 personas y organizaciones sociales, una construcción colectiva. Pero aquí se quiere llegar a extremos de consentimiento previo, es decir, no la consulta previa, ¿no?, establecida en los tratados internacionales, consultar
socializar, tratar de convencer, pero al final la autoridad legítimamente electa que tome una decisión en función del bien común. Aquí se pretende el consentimiento previo. Ojalá entendamos lo que eso significa. Eso significa capacidad de veto. Y por supuesto, cuando se logre el consentimiento previo en la parroquia, dirán, no, el consentimiento previo en el barrio. Cuando se logre el consentimiento previo en el barrio, no, el consentimiento previo en la cuadra. Cuando se logre el consentimiento previo en la cuadra, no, el consentimiento previo entre estas dos familias, hasta que logren su objetivo. Porque si hablamos de consentimientos, ¿qué mayor consentimiento a las políticas de revolución ciudadana que la aplastante victoria electoral del 17 de febrero pasado, donde hemos ganado hasta en las parroquias de los supuestamente opuestos al modelo, entre comillas, extractivista? Los que sostienen estas barbaridades, queridos colegas del ALBA, sacaron 3% en la última elección, y en alianza, pero quieren imponerla autonombrándose representantes de la sociedad civil, el derecho a resistencia y la larga lista de nuevos términos que utilizan para tratar de ser demócratas a conveniencia, ¿no? Cuando la democracia les fastidia, entonces recurren al derecho a resistencia y esas cosas. Y esto nos dicen en nombre de que hay que defender los derechos colectivos, el modelo de vida de nuestros pueblos indígenas, es decir, como que si todo estuviera bien, como que si nuestros pueblos indígenas vivieran bien. Nuestros pueblos indígenas no viven bien. Y estamos cometiendo un gravísimo error, yo diría un criminal error. Lo que más indigna es que muchas veces lo cometen, de buena o mala fe, extranjeros, que vienen con sus ONGs, la panza bien llena, y le dicen a los otros, dejen de comer. Nuestros pueblos indígenas no viven bien, y se comete el gravísimo error de confundir miseria con folclore, pobreza con cultura. Hay que mantener la cultura de nuestros pueblos indígenas. Somos el gobierno que más lo ha hecho en la historia del Ecuador. Su lengua, su vestimenta, sus bellas tradiciones. Pero creer que parte de esa cultura es casas sin piso, con piso de tierra en el siglo XXI, sin electricidad, sin agua potable, sin instalaciones sanitarias, donde a los chicos se les meten las lombrices por los pies y tienen el vientre hinchado de bichos, eso es estar totalmente confundido. Eso no es cultura, no es tradición, no es folclore, eso es miseria. Y en el siglo XXI, en nuestra nueva América, no podemos tolerar la miseria. Le insisto, el imperativo moral es vencer la pobreza. En nombre de supuestos derechos colectivos, en nombre de supuesto ecologismo, pretender inmovilizarnos e inmovilizar a nuestros pueblos indígenas en sus condiciones de vida actual es simplemente criminal. El desafío para nuestros pueblos ancestrales y para la patria entera, para nuestra América, es cambiar para superar la pobreza, pero sin perder nuestra identidad. Y aquello es posible. Incluso lo han demostrado ciertas nacionalidades como los otavaleños. Y esto implica pasar de la cultura de la resistencia. Se ha hecho toda una cultura de resistencia. Nuestra Constitución establece el derecho a resistencia, pero en lo que significa atentado a los derechos humanos, derechos colectivos. Pero la resistencia al progreso, al cambio. Ahora se ha hecho toda una antología, una apología de la resistencia, pero al cambio. Queremos vivir mejor haciendo lo mismo de siempre, o que cambie el resto. Y si todos tienen esa lógica, nada cambia. Y se ha hecho toda una cultura de resistencia, cuando la clave para el desarrollo es la cultura de la innovación, exactamente lo contrario. Cuestionarnos día a día, cada día revolucionar la revolución, pensar cómo podemos hacer las cosas de mejor manera, la cultura de la innovación. Pero se establece como virtud la cultura de la resistencia, el inmovilismo, como que si vivieran bien los pobres y particularmente nuestros pueblos ancestrales. Esto es irresponsable y esto tenemos que tratarlo y hablar claramente dentro del ALBA y a nivel de las instancias de integración en nuestra América, porque estoy seguro que hablo por muchos de ustedes, de todos los problemas que estas posiciones fundamentalistas, extremistas, causan al interior de nuestros procesos. Son la nueva oposición, están confundidos, no se dan cuenta que la oposición es el enemigo es el capital, y ponen como el enemigo a nuestros gobiernos y obstaculizan nuestro proceso de cambio. Porque toda esta tontería se sostiene en nombre de una nueva izquierda, supuestamente ambientalista,
O sea, ellos quieren a la Pachamama, nosotros lo odiamos, supuestamente indigenista. Yo di un año en mi vida trabajando por los indígenas, pero seguramente no quiero a los indígenas, ¿no? Frente a esto, es necesario un pronunciamiento claro de la izquierda latinoamericana y mundial, queridos colegas, sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el consentimiento previo. Ya que, insisto, con tanta novelería y ligerezas no habrá proyecto político viable. El rol de la supuesta ultraizquierda, que no actúa en función del bienestar de su gente, sino de satisfacer sus fijaciones mentales, es absolutamente funcional al status quo. Presentan cosas imposibles, inviables e indeseables, y no tratan los problemas fundamentales, el absoluto dominio del capital en todos los ámbitos, la supremacía del capital sobre el trabajo humano, el neocolonialismo al que pretenden someter a nuestros países, el monopolio de la comunicación en manos de la derecha. Como lo dije el 24 de mayo, en mi posesión, están totalmente equivocados en los énfasis y en los análisis. Por eso el ALBA, nuestros gobiernos, queridos colegas, tienen que hablar muy claro para orientar a nuestros pueblos en este sentido y que no sean confundidos por falsa izquierda, que es absolutamente funcional a la derecha y al status quo. Y son esos extremos, lamentablemente, los que han demorado, en el caso del país, por ejemplo, e incluso impedido la toma de decisiones fundamentales para nuestro desarrollo, como por ejemplo, la urgencia de exploración para incrementar nuestras reservas petroleras que se agotan aceleradamente por el decrecimiento natural de los campos petroleros, pero no a nueva exploración. ¿Cómo vivimos más adelante? Hay que superar la economía extractivista. ¿Cómo? ¿Dónde están los recursos? Precisamente utilizar el extractivismo para salir de él, movilizar esos recursos para desarrollar talento humano, desarrollar energía limpia, como le está haciendo el gobierno, desarrollar industria, agricultura, etcétera. Pero se necesitan los recursos originales, y esos recursos, a diferencia de países como en el sudeste asiático, que vinieron de la acumulación de inversión extranjera en función de la explotación de la mano de obra, en el caso de América Latina, no tenemos que pasar por esa etapa tan dolorosa. Esos recursos originarios para el desarrollo, el despegue hacia el desarrollo, pueden y deben venir de nuestros recursos naturales no renovables. Perdónenme si me he extendido esta intervención, pero les he planteado algunas ideas que creo que hemos de tratar en esta reunión del ALBA, queridos colegas. He estado revisando la declaración final. Es tremendamente tibia. No amerita una reunión de presidentes, una reunión de esa índole. La próxima le mandamos a hacer nomás de unos asistentes de secretario ejecutivo, alguna cosa. Debemos tomar decisiones realmente fundamentales, trascendentales para la viabilidad, para el éxito de estos proyectos políticos, de estos procesos revolucionarios de la nueva América que está surgiendo, del cambio de época que está teniendo la patria grande. Y le insisto, para sostener ese cambio de época frente a los peligros externos, pero también frente a los peligros internos, es necesaria la unidad, es necesaria la integración. Y es precisamente por eso que estamos aquí en esta nueva reunión del ALBA. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente, y que esta reunión sea un paso más para esa patria grande con la que soñaron nuestros libertadores. Libre, altiva, justa, soberana, independiente. Hasta la victoria siempre, compatriotas.